Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Alcanzamos hoy el antepenúltimo capítulo del Evangelio de Marcos, número 14, el complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y los ácimos, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo por engaño para hacer que lo mataran. 2 días después del momento en que nos encontramos ahora mismo son los ácimos, el inicio de la Pascua. Parece que según testimonio de Marcos y también de Mateo, los sacerdotes, los gobernantes, están hartos de este Jesús. Pero decían, en la fiesta no sea que se produzca un tumulto en el pueblo. Su fama y sus seguidores son tantos que cualquier intento de detención implica cierto riesgo. Se podrían suceder peligrosos tumultos. Jesús es ungido en Betania. Y estando en Betania, en la casa de Simón el leproso, estaba reclinado a la mesa, y vino una mujer portando un frasco de alabastro con perfume de nardo puro muy costoso, y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Parece que Jesús y sus discípulos han continuado haciendo incursiones diurnas en Jerusalén, pero la noche la siguen pasando fuera de esta ciudad, en Betania, a una distancia prudencial. Allí, en la casa que le acogen de este tal Simón, que antes era leproso, a quien seguramente Jesús curó, una mujer a la que ni Marcos ni Mateo identifican, vuelca un frasco de perfume sobre la cabeza de Jesús. Atención, esto se ha tergiversado sobre todo en las imágenes. Cuesta mucho encontrar una que represente lo que aquí se dice literalmente. Todas han tergiversado este suceso para hacernos creer que lo que ungió esta mujer fueron los pies de Jesús. Y algunos bramaron entre sí, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? El perfume evidentemente es un lujo en aquella época, y lo que acaba de hacer esta mujer es un derroche total, porque este perfume podía ser vendido por más de 300 denarios y dado a los pobres, y la criticaban duramente. Si la intención de estos era vender el perfume para darles las ganancias a los pobres, encuentro bien fundamentada la crítica. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué le causáis aflicción? Buena obra ha hecho conmigo. Jesús no es de la opinión de que este perfume pudiera ayudar a los pobres, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tenéis. Jesús, digno hijo del Padre que dice tener, Dios, Yahvé, se muestra aquí un tanto celoso, incluso vanidoso. Ayudad a los pobres si queréis, pero dejadme disfrutar a mí de estos últimos instantes. Ha hecho lo que tenía a mano, se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. Es posible que los cuerpos sepultados se uncieran entonces. Era habitual, sobre todo en Egipto, utilizar todo tipo de perfumes y conservantes. De cierto os digo, donde quiera que sea predicado el Evangelio en todo el mundo, también se hablará de lo que ésta hizo para memoria de ella. Y si fue cierto o no que Jesús dijo este vaticinio en favor de la mujer, tanto Marcos como Mateo se han encargado de que así sea. Judas ofrece entregar a Jesús. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. El por ya todos conocido traidor se dirige a cumplir su cometido, y ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle plata, y buscaba cómo entregarlo cuando fuera oportuno. Este acaba de solucionar el problema de los sacerdotes que no saben cómo cazar a Jesús. Si Judas es capaz, cobrará su recompensa. Institución de la Cena del Señor. El primer día de los ácimos, cuando sacrificaban la Pascua, le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar lo necesario para que comas la Pascua? Comienza la fiesta más sagrada del pueblo de Israel, curiosamente en la que se celebra el origen de esta nación, su fiesta inaugural, y envía a 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Les dice que vayan a la ciudad, pero no nos indica a cuál, si a Jerusalén o a Betania, donde tiene instalado su campamento en casa de Simón. ¿Para qué necesitaría entonces otra casa? Sea como sea, estos reciben instrucciones de a quién deben buscar para que los acoja para la celebración de la Pascua. Y donde entre, decida el señor de la casa que el maestro dice, ¿dónde está mi aposento para que coma la Pascua con mis discípulos? Efectivamente, esta ya no parece que sea casa de Simón el leproso en Betania, sino en otra ciudad.
al menos en otra casa. Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y dispuesto. Preparad allí para nosotros. Sea donde sea que vayan, parece que Jesús lo conoce. Salieron pues los discípulos y fueron a la ciudad y encontraron tal como les dijo, y prepararon la Pascua. Los discípulos son eficientes y hacen lo que les ha mandado. Llegada la tarde va con los 12. Si llegada la tarde va con los 12, es posible que los discípulos que preparan la Pascua no fueran los 12, sino otros, o que éstos prepararan, volvieran a por Jesús y le acompañaran en comitiva, los apóstoles al completo. Y estando ellos reclinados a la mesa y comiendo, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que está comiendo conmigo me entregará. Jesús anuncia que hay un traidor entre ellos. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso yo? A causa de esta sospecha, los apóstoles tratan de descubrir si su maestro ha dejado de confiar en cada uno de ellos. Él les respondió: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Jesús, según Mateo y Marcos, conocedor de la traición, prefiere no delatarlo, pero sí deja claro que se encuentra entre ellos en ese preciso instante. El Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. El Hijo del Hombre, el elegido, se va porque así lo dicen las profecías, pero no perdonará jamás a aquel que pretendió traicionarle. Estando ellos comiendo, tomó el pan y pronunciando la bendición lo partió y les dio y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. El pan que se come en esta cena es el pan ácimo, el único alimento que pudieron llevarse de Egipto en su huida, cuando los liberó o raptó Moisés. De esta fiesta santificada, de obligado cumplimiento anual, perfectamente descrita tanto en Éxodo como en Levítico de cómo debe llevarse a cabo, Jesús hace una nueva interpretación, crea una nueva ceremonia, modifica la voluntad de Dios, convierte este pan en una metáfora de su cuerpo, de un cuerpo divino, y les invita a comer. Y tomando la copa dio gracias y les dio, y todos bebieron de ella. Acompaña esta ofrenda del pan con su respectiva libación. Y les dijo: esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada por muchos. El vino, lo que hay en esta copa, representa la sangre del pacto, de la paz. No puede haber ningún trato con Yahvé que no implique derramamiento de sangre. Esta no es simbólica, se derramará, será la suya propia. Con este sacrificio se sella el trato del nuevo testimonio. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esta es mi última libación. La próxima ya no la haré como vivo. Mi muerte es inminente. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y después de cantar un himno salieron hacia el monte de los Olivos. ¿Qué himno cantaron? No lo sabemos. ¿Qué himno se puede cantar en la Pascua? Para mí, el himno fundacional de esta nación, el Cántico de María. Miriam, la hermana de Aarón, aquel que podemos encontrar en el Éxodo. Les dice Jesús: todos os escandalizaréis porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Vemos que todo lo que sucede y lo que va a suceder es aquello que ha estado escrito ya en las profecías que estos apóstoles han decidido que se cumplan. ¿Ocurrieron entonces estos sucesos realmente? ¿O lo que estamos leyendo aquí solo es la pretensión de hacernos creer que así fue? Evidentemente sabemos cómo terminará este libro. La profecía decía lo que dice este versículo. Pero ¿qué prueba tenemos que nos pueda asegurar con toda rigurosidad que esto así fue? Pero después de haber resucitado iré delante de vosotros a Galilea. A mí me matarán y vosotros os dispersaréis, pero cuando resucite yo os guiaré hasta Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro, que pretende insistir en que él es un apóstol fiel, absolutamente convencido de su causa. Le dice Jesús: de cierto te digo que hoy, en esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Tú, Pedro, no te hagas el valiente ni el mejor de todos, porque hoy mismo, esta misma noche, será cuando me traiciones, cuando me niegues, cuando abandones la causa. Pero él repetía con porfía: aunque tenga que morir contigo, de ningún modo te negaré. Y así también decían todos.
Esto es curioso porque esto es lo que dice tanto Marcos como Mateo, que dijo Pedro literalmente. Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Esto, según la sagrada ley de Yahvé, ha sido pronunciado, por lo tanto se tiene que considerar como un juramento, por lo tanto de no cumplirlo, Pedro merece evidentemente morir. Jesús ora en Getsemaní. Llegan a un sitio cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que ore. Jesús llega a Getsemaní en compañía de sus discípulos y toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Entonces se quedó perplejo y comenzó a angustiarse. Toma a estos tres favoritos de siempre y aquí es donde señala Marcos, igual también que hizo Mateo, que empieza su nerviosismo y les dice, una tristeza mortal sobrecoge mi alma, esperad aquí y velad. En algún capítulo anterior había confundido la subida al monte de la transfiguración con el momento en que estos tres acompañantes, que son los mismos, se quedan dormidos. Pues no fue entonces, sino ahora, en la más importante de las noches de la vida de Jesús. Y yendo un poco más adelante, se postraba en tierra y oraba que si era posible, pasara de él aquella hora. Pues parece que Jesús no está tan contento ni convencido de cómo le han ido las cosas. Aquí, en oración, pide literalmente que pase de él esa hora, que no le suceda lo que está pronosticado que le va a suceder. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Prestemos atención porque lo que diga Jesús y a quien se dirija nadie puede saberlo. Los tres que le acompañan están velando, se entiende que a cierta distancia. Así que esta petición o la ha contado Jesús mismo, o le han espiado en contra de su voluntad en este momento íntimo, o literalmente se lo han inventado. De todos modos, lo que viene a significar es que este Dios que todo lo puede, que aparte de él esta copa, la única copa que hemos visto es la de la cena, la que contenía la sangre del pacto, aparta de mí este sacrificio, aunque al fin y al cabo no se haga lo que yo en mayúsculas quiero, sino lo que tú en mayúsculas también, evidentemente somos iguales, somos Dios. Y a mí, por ser solo una reencarnación, me toca resignarme. Vuelve y los encuentra durmiendo y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar una hora? Simón, Pedro, el favorito de entre toda la humanidad para que sigas mi evangelio. Te advertí de que me negarás más adelante 3 veces antes de que cante el gallo 2. Te advertí de lo importante que es esta noche y aún así te duermes. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Haced guardia y orad, evitad la tentación. Vuestro espíritu, vuestras ganas, están dispuestas. Así me lo hacéis saber cada vez que pregunto sobre vuestra disposición y sacrificio a la causa. Pero llegado el momento, siempre resulta que la carne es débil, que acabáis sucumbiendo. En esta ocasión, ni siquiera habéis sido capaces de velar como es debido. Y yendo otra vez oró diciendo las mismas palabras. Jesús no sabemos si por algún tipo de enfado al encontrarse a estos tres durmiendo, se vuelve al monte a orar, a volver a pedir que no se suceda su sacrificio. Volviendo otra vez los halló durmiendo porque sus ojos eran incapaces de mantenerse abiertos y no sabían qué responderle. Repito, estos son los mejores que ha podido elegir aquel que representa a aquel que todo lo creó. Esto, aunque parezca mentira, es lo único que tiene coherencia con todo lo que leímos en el Antiguo Testamento. Yahvé también elegía siempre lo peor de lo peor. Y vuelve la tercera vez y les dice, dormid lo que resta y descansad, basta, llegó la hora. He aquí que el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. 3 veces intenta Jesús orar para evitar que sea capturado. Tras lo que le oímos decir durante la cena, opino que realmente él sabía que le habían traicionado. Levantaos, vamos, he aquí que está cerca el que me entrega. Jesús o presiente, o oye, o le han informado de que ha llegado el momento de que sea detenido. Arresto de Jesús.
Y al momento, estando aún hablando, se presenta Judas, uno de los 12, y con él una turba con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Los tres poderes: los religiosos, los secretarios, funcionarios públicos y los jueces. Y el que lo entregaba les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, él es, prendedlo y llevadlo custodiado. Y esto sí que me parece curioso y hasta un punto increíble. Este famoso rabí que ha entrado tarde sí y tarde también al templo de Jerusalén, que se ha enfrentado con los sacerdotes, que le sigue multitud, ¿de verdad nadie es capaz de reconocerle si Judas no le besa? Y llegando de inmediato se acercó a él y le dice: rabí, y lo besó aparatosamente. Pues parece que no. Judas le reconoce como lo que creemos que es: rabí. Este es al que debéis detener, aquel que ha entrado a lomos de un borrico en desfile triunfal en la capital, aquel que ha destrozado el templo, aquel que cura cualquier enfermedad, aquel que no seríais capaces de reconocer sin que yo lo delatara. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Así, según Marcos, fue detenido Jesús. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Atención, porque esto todavía resulta más increíble, porque el que está aquí presente es el sumo sacerdote. Este no tiene ni idea de cómo es la cara de Jesús. Sin la ayuda de Judas no podría haberlo identificado. A este, uno de los presentes le arranca la oreja de un espadazo. Esto podéis tener por seguro que implica muerte. Y tomando la palabra, Jesús les dijo: ¿como contra un bandido salisteis con espadas y garrotes a apresarme? Como si fuera un bandido me tratáis a mí, que soy rabí. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Así sea, para que se cumplan las escrituras. Me habéis visto en el templo. Esto es lo que llevo señalando desde que empezamos este subcapítulo. ¿No podíais reconocerme sin que éste os acompañara? Bien, parece que el motivo de todo esto tiene otra explicación. Es para que se cumplan las escrituras. Y abandonándolo, huyeron todos. Si le abandonan y huyen, los que lo hacen no son los que han venido a apresarle, sino los que en principio morirían por él. El joven que huyó. También prendieron a cierto joven que lo seguía cubierto con una sábana sobre su cuerpo. Pues parece que para Marcos este es un dato muy importante. Había un joven cubierto con una sábana, no una túnica, por lo tanto desnudo bajo la sábana. O tal vez pretendía cubrirse para pasar desapercibido con esta tela, que también ha sido detenido. Pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién era este joven y qué hacía con Jesús ahí en el monte, desnudo bajo la sábana? Solo hay estos tres sitios posibles: donde estaban los 9 restantes, los 3 que debían montar guardia, o donde se encontraba Jesús y fue 3 veces, según Marcos, a orar. Jesús ante el concilio. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Jesús es llevado ante las altas instituciones que gobiernan Israel. Y Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Da la sensación de que este patio es de acceso público. Y los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Parece que se encuentran con problemas para poder construir una buena acusación de herejía contra Jesús. Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Si los testimonios no coinciden, si se hace una falsa acusación, esto implica desobediencia a la ley. Quien lo haga debe morir también. Hasta que se levantaron unos que dieron falso testimonio contra él, diciendo: vamos a ver, porque ya partimos de que estos se levantan para dar un falso testimonio. Nosotros lo oímos decir: yo derribaré este santuario hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Estos aseguran que han oído decirle a Jesús que este santuario está hecho por los hombres, que no es un santuario de obra divina, como el que según ellos Jesús se propone edificar. Pero ni aun así estaba de acuerdo su testimonio, pero parece que entre ellos también hay contradicciones. Y levantándose en medio, el sumo sacerdote preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada de lo que testifican estos contra ti? Jesús ha optado, parece, por la opción de no hablar. Pero él callaba y nada respondió.
El sumo sacerdote le pregunta otra vez y le dice: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y esta pregunta nos despista. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? ¿Quién es el bendito? ¿Quién es el bien dicho? Sí, Yahvé es bendito, pero también lo es David. Yo creo que Yahvé tiene una categoría superior a bendito. Jesús respondió: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Estas palabras varían un poco de cómo las leímos en el Evangelio de Mateo. Allí no se reconoce tan categóricamente, sino que le dice al sacerdote: tú lo has dicho, pero ya que lo dices, proclamo que volveré y me veréis sentado en el lugar preferencial del poder. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Esto también me parece un poco increíble, que el sumo sacerdote se atreva a rasgar aquello que es sagrado. Pero si lo dice Marcos, así será. Oísteis la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos lo condenaron diciendo que era reo de muerte. Evidentemente, no hay duda, según la ley, lo que acaba de decir Jesús es blasfemia y merece la muerte. Y algunos comenzaron a escupirlo, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y a decirle: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Un reo de muerte ya no tiene ningún valor como humano. Pedro niega a Jesús. Y estando Pedro abajo en el patio, aparece una de las criadas del sumo sacerdote. Pedro, que está en el patio calentándose al fuego, ve que aparece una criada. Y viendo a Pedro calentándose, después de mirarlo fijamente, dice: también tú estabas con ese Jesús, el Nazareno. Cosa muy curiosa, porque para reconocer a Jesús han necesitado que uno de los personajes más cercanos a él le traicione y le identifique. Pero en cambio, Pedro, que no debería reconocerle nadie, lo conoce hasta una de las criadas del sacerdote. Pero él negó diciendo: ni sé ni entiendo qué es lo que tú dices, y salió afuera al portal. Pedro se escaquea. Y la criada, al verlo, comenzó de nuevo a decir a los presentes: este es uno de ellos. Vemos que no le tienen demasiada simpatía, aunque se nos ha estado diciendo a lo largo de estos evangelios que allá donde iban la gente les seguía en multitud. Pero él negaba otra vez, y poco después los presentes decían otra vez a Pedro: en verdad eres de ellos, pues también eres Galileo. Nada, que aquí no hay nadie de los que le seguían, todos son contrarios, por lo que parece, a estos Galileos. Y él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre que decís. Este es el favorito entre favoritos, todavía hoy en día. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez, y recordó Pedro la palabra, como le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y rompió a llorar. Y lo que no nos ha dicho Marcos es si rompió a llorar antes o después de salir corriendo. Como habéis podido comprobar, este capítulo ha sido largo a causa de la multitud de versículos que contiene. Hasta el próximo, un saludo.